Buenas tardes. En nombre de Amics de l'Òpera y de Palau de les Arts, bienvenidos y quiero agradecerles su asistencia. Vamos a hablar, espero que animadamente, de Wozzeck, que es una obra capital en el repertorio operístico y se estrena en Les Arts a los 17 años de vida de este teatro, que tiene una trayectoria ya muy importante de representaciones de obras operísticas. No podía faltar un título como este, porque significa, podemos decir que hay algunos títulos que han cambiado la historia de la ópera y de la música, como por ejemplo el Orfeo de Monteverdi, que echa las bases de lo que será la ópera, el género propiamente, el Tristán, que marca un cambio importantísimo porque abre, como dijo el propio Schoenberg, la puerta a la tonalidad y realmente abre unos caminos hacia la música del siglo XX en general. Y Wozzeck tiene varias características que la hacen muy singular. En primer lugar, es la primera ópera atonal, con un lenguaje atonal, aunque no es propiamente dodecafónica, porque en realidad se acaba la composición Alban Berg en el año 1922 y Schoenberg enuncia el dodecafonismo al año siguiente, en el 23, y es cuando también Berg decide sumarse a esa técnica compositiva que aplica en otras obras posteriores, como el muy famoso concierto para violín y orquesta, La memoria de un ángel, o Lulu, su última ópera que dejó inconclusa. Pero antes de hablar un poco más sobre lo que supone Wozzeck, quisiera presentar a las personas que tenemos aquí y que van a intervenir en torno a Wozzeck. El maestro Gaffigan nació en Nueva York, es director musical de Les Arts y de su orquesta desde la temporada 21-22. Ha dirigido, es muy conocido del público valenciano porque ha dirigido el Requiem de Mozart, con la puesta en escena de Romeo Castellucci, ha dirigido también en Deutsches Requiem y ha hecho algún otro concierto con obras de Dvořák, Mozart, Prokofiev, etc. Wozzeck es la primera ópera que va a dirigir en esta casa. Con anterioridad, en 2016, dirigió la Orquesta de Valencia en el Palau de la Música, un programa que incluyó The Age of the Anxiety de Bernstein, con Mikhail Lifshitz al piano y las danzas sinfónicas de Rachmaninoff. El maestro Gaffigan es director musical de la Orquesta Junior del Festival de Verbier y principal invitado de la Filarmónica de la Radio de los Países Bajos y de la Sinfónica de la Ópera de Trondheim. En la temporada 23-24 asumirá también la dirección de la Komische Oper de Berlín. Ha sido titular, en una época muy importante en su carrera, de la Sinfónica de Lucerna y colabora con las principales orquestas, como por ejemplo el Concertgebouw de Ámsterdam, la Orquesta de París, la Nacional de Francia, la Staatskapelle de Dresden y otras muchas. Y dirige habitualmente en el Metropolitan de Nueva York, en la Bayerische Staatsoper de Múnich, la Staatsoper de Viena, la de Hamburgo y las óperas de Chicago, Zúrich y Santa Fe, entre otras. Precisamente en Santa Fe he visto que tiene previsto hacer un Tristán este verano, sobre el que me gustaría que habláramos también un poco después. El director de escena de esta espectacular producción que se estrena el día 26, es decir, pasado mañana,
es Andreas Kriegenburg, que nació en Magdeburgo, entonces en la República Democrática Alemana. Empezó trabajando en el teatro como carpintero para pasar después ayudante del director de escena en 1984, cuando tenía solo 21 años. Y en el año 91, tras la caída del muro, marchó a Berlín, donde fue director residente de la Volksbühne de la Plaza de Rosa Luxemburgo hasta 1996. Precisamente allí dirigió una producción del Woyzeck de Georg Büchner, que es la obra de teatro sobre la que ahora hablaremos también un poco, en la que se basa la ópera de Alban Berg. Y fue invitada al Theatertreffen de Berlín, que es un festival que reúne las mejores producciones teatrales del año en lengua alemana. Ha trabajado en muchos teatros de Alemania y en 2000 se hizo cargo del Teatro Thalia de Hamburgo, donde ha dirigido obras de teatro importantes de Jean-Paul Sartre, Chekhov, Arthur Miller, Goethe, Shakespeare, Kafka y Molière, entre otros. En realidad, se inició en la dirección de escena en el año 2006 en la Bayerische Staatsoper, que es también un teatro importantísimo, donde ha dirigido Woyzeck, esta producción, en 2008, que veremos aquí. El Anillo del Nibelungo, en 2012, que fue dirigido musicalmente por Ken Nagano primero y por Gil Petrenko después. Y Die Soldaten de Zimmermann, que es una obra que tiene unas muy especiales dificultades escénicas y que él ha salvado con mucho éxito y ha sido en realidad una producción aclamada por la crítica y sobre la que también me gustaría que habláramos algo después. Bien, pues dicho esto sobre nuestros compañeros de debate, quisiera decir que Woyzeck, en la obra de Alban Berg, procede de una obra de teatro del escritor alemán Georg Büchner y que empezó a escribirla en el año 1836, en una época, en plena época romántica, podemos decir, cuando estaba en boga el romanticismo en las artes. Sin embargo, es una ópera que tiene un carácter expresionista y es la primera obra en lengua alemana que tiene como protagonistas a proletarios, porque es una obra que tiene un fuerte contenido social. Büchner, que murió muy joven, murió con 24 años, estudió lenguas y estudió también medicina, como su padre era médico. Y entonces hubo un caso, el de un soldado llamado Woyzeck, Johann Christian Woyzeck, creo que se llamaba, que fue decapitado en Leipzig por haber asesinado a su amante. Se generó un gran debate público sobre la salud mental de esta persona y Büchner decidió escribir una obra sobre él que quedó inconclusa porque realmente él murió en 1837 sin haberla acabado completamente. Büchner a pesar de haber muerto con tan temprana edad, tiene una producción importante y obras muy consideradas, como por ejemplo La muerte de Danton, que se ambienta en la Revolución Francesa. El caso es que Woyzeck se imprime muy tardíamente a finales del siglo, en el 1879 creo que es, y no se representa hasta 1913, que se representa por primera vez en Múnich. Alban Berg asiste en Viena a una representación de Woyzeck, la obra de Büchner,
y se siente muy impresionado y eso lo impulsa a escribir su ópera. En realidad, el texto de Büchner quedó incompleto y estaba en un cierto desorden, lo que ha dado lugar a ediciones diversas que no todas son iguales. En cualquier caso, el texto que utiliza Alban Berg, ya que él es su propio libretista, está basado bastante literalmente en el texto original de Büchner y tiene un total tiene 3 actos y está dividido en 15 escenas. Las escenas repiten formas, digamos que se ordenan siguiendo formas tradicionales musicales y el lenguaje musical, que todavía no es dodecafónico, como he dicho antes, fluctúa entre la tonalidad, es decir, entre la atonalidad y la tonalidad. Yo creo que en el caso de Berg siempre ha habido una cierta tendencia a no abandonar por completo las referencias tonales y probablemente eso es lo que ha hecho que tanto Wozzeck como otra obra muy importante suya, que es el concierto para violín a la memoria de un ángel, se hayan consagrado en el repertorio y sean obras que son ejecutadas habitualmente. Existe otro Wozzeck en música que se estrenó en 1926 y que lo escribió el compositor, pianista y director alemán Manfred Gurlitt, que estaba más bien en la estela de Hindemith y Kurt Weill. Aunque no ha tenido desde luego el éxito que el Wozzeck de Alban Berg, existen al menos, que yo sepa, 2 grabaciones fonográficas. Y la obra de teatro también, la propia obra Wojciech, ha tenido mucha repercusión y se han hecho muchas representaciones teatrales, incluso alguna película como la de Werner Herzog de 1979, si no recuerdo mal. Bien, pues una vez dicho todo esto, no he dicho tampoco que es siempre se suele apuntar que la disparidad entre el nombre del soldado de que se trata, Wojciech con Y-Z, y el nombre Wozzeck de la ópera de Alban Berg se debe a un error de imprenta en la primera edición que Alban Berg decidió respetar. Yo quisiera, una vez dicho todo esto, quisiera empezar preguntando al maestro Gaffigan qué dificultades. En primer lugar, me parece que es la primera vez que se enfrenta con esta partitura, ¿no es así? So it's the first time you are going to conduct this opera? Yes, it is. Y me gustaría que nos explicara cuáles son las principales dificultades de una obra como esta, con un elenco musical tan grande, con tantos instrumentistas y con las dificultades del lenguaje musical que tiene, en fin, todo eso. Can you explain which are the difficulties of this opera, especially if we consider it's a big orchestra? Yeah. It's a very large orchestration and very complex, written in a very complex way, but striving for something very romantic. Efectivamente es una gran orquesta, la orquestación también es compleja, pero todo está orientado hacia un fin muy romántico. The difficulty for me is not making it sound like a science experiment. La dificultad para mí es que todo esto no parezca un ensayo científico. Because the danger is that when the music is taken in a way of just being sheer difficult, let's say, if the musician looks at the page and sees all these very complex rhythms, they're not going to play it like they would a melody from Brahms or Schumann.
porque la dificultad para los músicos es cuando ven la partitura con unos ritmos tan distintos, probablemente no piensen en interpretar esa música como lo harían con música de Brahms o de Mahler. And the biggest challenge I found is that when the orchestra becomes more confident and more secure and more musical, something I spoke to with Andreas is they end up playing a little too loud, and in the end, the music should be, I would even say, secondary to the drama on stage. The music enhances the drama on stage, and so it's very easy to get overwhelmed by all of this sound. Un gran desafío para mí es cuando los músicos ya se sienten un poquito más confiados y conocen un poquito más la música de la partitura, tienen tendencia a tocar un poquito demasiado alto y en este caso, en mi opinión, la música está al servicio del drama y eso puede crear algunos problemas porque realmente es difícil seguirlo en esas condiciones. Es cierto que el público, digamos el público convencional, estamos acostumbrados a oír a Brahms, por ejemplo, que a Alban Berg o que a Schoenberg. Y quizá el público entre el público de ópera hay un sector muy amplio que se encuentra cómodo oyendo Puccini o quizá Verdi, quizá Rossini, Mozart, pero es más difícil otras obras como esta, que yo creo que es fundamental que se hagan y creo que hay que felicitar a esta casa y a su director artístico por la iniciativa, porque no solo de Brahms vive el hombre, como decía un amigo mío. Creo que eso es muy importante. Entonces yo quisiera destacar que ayer en el preestreno para jóvenes hubo un gran éxito y hubo grandes ovaciones. ¿Qué piensa que ocurrirá con el público convencional? So normally people come to the opera house most of the time to listen to Puccini, Mozart, this kind of composers, but they are not used to listen to Schoenberg, Alban Berg. Normally they come because that's what they know. In the case of yesterday, we had a very young audience listening to the rehearsal yesterday, and it was they were very happy at the end of the performance. What do you think is going to happen with the premiere, with the conventional audience that normally comes to the opera? Well, there are two things. I'm convinced anyone who comes to this production will enjoy it. That's number one. Estoy convencido de que cualquiera que venga a ver una representación de Wozzeck lo pasará bien y le gustará, estoy seguro. They have to trust us that what we're doing is at the highest level and extremely moving emotionally. Tienen que confiar en nosotros porque lo estamos haciendo al máximo nivel y poniendo todas las emociones y todo el sentimiento posible. It's just a different language. It's like religion. All different religions, but they're all striving for the same thing in the end. This is just a slightly different language than what people are used to. Es simplemente un lenguaje distinto al que la gente suele escuchar, pero todo en una dirección y en una misma ambición que es comunicar al público. And lastly, for the beginning of the question, that people are expecting Puccini, Mozart, Rossini, I say it's like having paella every day. I mean, paella is great, but do you really want it every day of your life? Y sí, venir a escuchar Rossini, Mozart, Puccini es un poco como si comieses paella todos los días. Llega un momento en el que te satura y quieres otra cosa. Sí, yo creo que me parece que en la presentación Jesús Iglesias habló de Kandinsky, por ejemplo, en la pintura, y yo creo que es un buen ejemplo, porque yo creo que la gente no debe esperar oír el mismo tipo de cosas en esta ópera que en otras óperas tonales. Yo, en cualquier caso, quisiera preguntar al señor Kriegenburg, porque él dirigió también una producción de Wojciech, la obra de teatro de Büchner, y me gustaría saber qué puntos de contacto hay desde el punto de vista de la producción entre una cosa y la otra. Sí.
In the presentation, Jesus Iglesias spoke about the comparison of this music between pictures of Kandinsky. It could be something maybe that we can compare. My question is, you did the staging of the theater Wozzeck once. Now you are doing the staging of this opera. Which are the similarities between both stagings? I think the most surprising similarities are it works. Because we have to face it shouldn't work. It's a very, very small crime story from 200 years ago from a little province city in Germany with a few scenes, very small scenes. The main characters are simple, very poor, almost shy. We have nothing to talk about, we have nothing to show off with. And since 200 years, it works. People enjoy to see it, people want to see it, people want to be part of it. And the music from Alban Berg doesn't make it easier. Actually, the singers has to go deeper into this painful situation the figures have to suffer in that opera or the play. And actually, it should not work. But I think it pushes a very important button for us when we see it. Oh, sorry. It's okay. Creo que lo más sorprendente es que funciona. Es sorprendente porque si tenemos en cuenta que es una historia de hace 200 años, un crimen que ocurre en una ciudad pequeñita de provincias en Alemania, donde en un principio los personajes no tienen gran cosa que comunicar, son más bien tímidos, no hay mucha relación entre ellos. El hecho de que se añada la música de Alban Berg tampoco ayuda en el sentido que se profundiza todavía más en la psicología de los personajes. Por tanto, es sorprendente que sí que funcione y que siga interesando y que siga gustando la propuesta escénica que acompaña esta ópera. En su montaje, en su producción de Wozzeck, la acción, por lo que he leído, la acción y el vestuario son del 19, de la época en que se escribió la obra de teatro. Y los parados van vestidos como en el siglo XX. ¿Por qué esta diferencia? ¿Qué significa eso? I've read that the costumes come from the 19th century when the play was written, but people that are not working, they are dressed in a 20th century. Why did you do this difference? Our first and one of our most important decisions was we don't try to bring the story of Wozzeck and all the figures from Wozzeck into our time. We don't want to illustrate it because people through over times understand it's happened now. The violence of being poor has happened now. Sobre todo nuestra intención es mostrar que lo que se cuenta en la ópera y lo que les sucede a los personajes pasa actualmente. Esa pobreza y esa violencia siguen existiendo. And we try to level the performance on three layers. It's the time of Wozzeck as a poor soldier who have to sell his body. The timeline after the First World War, so the time in what Berg composed work, and of course the time now when we see it, when we not only enjoying it, being part of the story during our empathy. Intentamos con la puesta en escena diferenciar tres momentos muy concretos. La primera etapa sería la de Wozzeck cuando es soldado y está sometido a todos los niveles por sus superiores.
La segunda etapa sería después de la Primera Guerra Mundial, cuando Alban Berg compone la obra. Y la tercera sería la época en la actualidad, donde vemos que están reflejados todos esas situaciones de pobreza y violencia, como he dicho antes. Weil mir auch wichtig war zu zeigen, dass Alban Berg die Oper auch mit einer großen. Sorry, it's okay. Sorry. I tried. It's okay. Because for me it was important to show Alban Berg write this opera with a very high social intention. He got very his experience in the First World War influenced him very much, and he's very open-minded and tried to position himself also in a political way with his opera. Estoy convencido de que Alban Berg, cuando compone esta ópera justo después de la Primera Guerra Mundial, está evidentemente muy influenciado por todo lo que ocurre históricamente en ese momento y se posiciona de alguna manera socialmente y políticamente sobre lo que ha ocurrido en ese periodo. Yo querría volver con el maestro Gaffigan. Ya hemos hablado antes de que, bueno, yo pienso que Berg es de la segunda escuela de Viena, quizá el compositor que más ha sabido o ha podido conectar con el público, más que Schoenberg. El concierto de violín de Alban Berg pues realmente es ejecutado con muchísima frecuencia, mientras que el concierto de violín de Schoenberg, que es una obra muy interesante, pero muy difícil también, y conecta mucho peor con el público, esto es cierto. Y Wozzeck es un título que se representa con mucha frecuencia, con bastante frecuencia. Sin embargo, no acaba de conectar con el público habitual de ópera. ¿Por qué no encajan determinadas obras? Aparte de iniciativas que encuentro muy importantes, como los preestrenos estos para jóvenes que se hacen y que funcionan muy bien, ¿qué otras cosas se pueden hacer para renovar el repertorio habitual de los teatros de ópera? Probably Alban Berg is the composer from the second school of Vienna that has been more connected to the audience. Because if we compare Schoenberg with him, for example, Alban Berg's violin concerto is more played, and so he's much well known in terms of audience. But what happens with Wozzeck, because it's not one of the more usual programmed operas in the theaters. So apart from what we did yesterday in the theaters, so we brought young people to attend the rehearsal, what other things do you think could be done to make people come to see this kind of operas, new operas? Well, like I said before, I'm truly convinced if you come, you will enjoy it. It's just the fear factor that people see something they don't know. But every great opera house around the world has done Wozzeck. So that was one of the reasons we wanted to do it here. Yo creo, como he dicho antes, que todo el que venga se lo pasará bien. Es cierto que está un poco el factor miedo, la gente no conoce y ante la duda no se arriesga. Pero quiero que comprendáis que Wozzeck es una ópera que se representa en todos los principales teatros del mundo y ese es uno de los motivos por los que también hemos decidido programarla aquí en Valencia. And I agree that Berg is the most audience-friendly of the three Second Viennese School composers. And I think that's because he is looking forward and he's looking back at the same time in old forms, old music, and looking towards the future of different ways of constructing the music. Estoy de acuerdo en que Alban Berg es el más conocido, el que más conecta con el público de los tres de la Escuela de Viena. Y probablemente es porque no solo utiliza las formas futuras, sino también recurre a las formas musicales de los periodos anteriores. And lastly, I'll just say that everyone, whether it's the press or colleagues, they say, wow, this is so difficult, or complicated is the word that comes back.
yes, it's difficult and complicated for us, for the artist, but not for the audience, actually. Y es cierto que todo el mundo, entre nosotros, incluso la prensa, te dicen esta obra es muy complicada, es difícil. Y efectivamente es difícil, pero para nosotros, los que trabajamos en ella, no para el público que la escucha. This is such a surprising moment in this performance. Very, very simple. You are surprised. A very simple story can go very deep, can be very complex, and a very complex or difficult music can sound so easy and can sound so connected with a scene and with all the scenes and with the character. So Creo que una cuestión curiosa es que una historia muy sencilla de inicio pueda convertirse en tan compleja según vas profundizando en la historia y en los personajes. Y por el contrario, una música que de inicio podría parecer compleja, en realidad es mucho más sencilla de escuchar y mucho más fácil de comprender. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con todo eso, creo que realmente es así, pero a mí me parece que lo que es necesario vencer es la resistencia del público, no a entender esa música, sino a venir al teatro, es decir... So I agree with that, but I hay una think that resistencia a la obra en sí, al we need nombre. to make people understand that they should come to see this kind Right. of operas. If I had control, complete control of the situation, I would offer all of the regular subscribers of the opera a free ticket to Wozzeck, to one performance or two performances, and then talk to them, get their feedback, because I honestly think they'll like it. It's just getting them in the house. There's no doubt in my mind that they will be moved. So the problem is just getting them to step through the doors of this production. It would be great. But like you said, the challenge is just building their trust, that they know, okay, at Les Arts, they're going to do an opera I've never heard of, but I trust them, and I'm going to come. Efectivamente, si yo tuviera el control de toda la situación y pudiera hacer lo que quisiera, pienso que una buena idea sería invitar a los abonados a que viniesen a una función o incluso dos y después reunirlos y hablar con ellos y que nos diesen su feedback, su impresión sobre el espectáculo, porque estoy convencido de que aprenderíamos muchas cosas y que les gustaría. Y creo que efectivamente, como has dicho, la dificultad es conseguir romper esa barrera y conseguir que el público confíe en lo que nosotros proponemos y digan, vamos a verlo porque si lo ha programado Les Arts, seguramente será de calidad. En relación con lo que hablábamos antes, yo quisiera preguntar al señor Kriegenburg, ¿por qué cree que hay una tendencia muy marcada, muy general, a ambientar en el siglo XX muchas óperas barrocas, óperas de Wagner, óperas de cualquier época? En estos momentos hay una tendencia muy marcada a que la ambientación sea en la actualidad, en el siglo XX, XXI. ¿A qué piensa que se debe? There is a big tendency nowadays to stage many operas on the 20th and 21st century, even if they are Baroque, or what do you think about this tendency? sometimes it's good. A veces funciona. Not all the time. No, Pero no I think the problem is the opera or any art should not try to illustrate the reality. It's dangerous to say art can be an independent place next to the realities, can be a place to hide from the reality. But opera should not be or art should not be only picture of reality.
It's hard to say in English, sorry. It's okay. En mi opinión, el arte o la ópera no deberían intentar reflejar al 100% la realidad. Simplemente acercarse, pero quizá no mostrarla al 100%. Of course, when we do in a scene in opera or in theater, what everyone recognize right away, everyone can understand. We have a feeling, we understand it. But if the audience just understand what's going on, we miss the most important point in art, in theater and opera. Opera should not be to understand. I always say theater or opera are moments in life. We create memories. So we have to create something that touches the people deep inside. And if you just do an image from everyday outside, everybody will understand it, but don't get it, don't get touched. But it's still very, very hard for me in my bad English to explain. No, it's okay. Creo, en mi opinión, que ni la ópera ni el teatro tienen como objetivo que la gente entienda lo que está pasando sobre el escenario. Efectivamente, si la gente ve reconocida sobre el escenario cosas más cercanas a ellos y que comprenden, piensan, uy, pues lo he entendido. Pero no ese es el objetivo del arte ni de la ópera, en mi opinión, sino se trata de que les emocione y que les haga sentir cosas, no simplemente que lo comprendan. So also in our production, sorry when I'm talking too It's much, okay. also in our production, we don't try to show the historical world around Wozzeck. We don't try to paint a beautiful image from 200 years ago. We try to show the nightmare he is in, and we try to show the world through his eyes. So most of the figures around him are like grotesque caricature. En nuestra producción, de hecho, no intentamos hacer ninguna referencia ni recrear el momento histórico en el que está sucediendo la historia, sino que nos centramos en la pesadilla que está viviendo el personaje, Wozzeck, y los personajes que giran a su alrededor son prácticamente caricaturas de esa pesadilla y de ese sueño que él está viviendo. Yo quisiera volver al maestro y preguntarle sobre el Tristán e Isolda que tienen previsto hacer en Santa Fe este verano. Sobre todo porque es un título que se programó, aquí se suspendió por la pandemia, y quería preguntarle si está previsto que se vaya a hacer aquí en las próximas temporadas o en algún momento. You are conducting Tristan and Isolda in Santa Fe in summertime. I am interested in this title because it was supposed to be done here in Valencia during the pandemic, but it was cancelled. So are you planning in the future to conduct this opera here? I don't think I'm allowed to answer that question, Creo que no se me permite contestar a esa pregunta, but you'll find out very soon. pero se sabrá muy pronto. But I think this title, there are pieces like Wozzeck, Tristan und Isolde, Pelléas et Mélisande. These are very important landmarks in the world of music. Pienso que hay obras que son puntos de inflexión en la ópera, como pueden ser Tristan y Isolda, Wozzeck y también Pelléas y Mélisande. And all I can say now is I adore this piece like you probably do, and it's another piece that's a must at an opera house of this level. Probablemente, como te pasa a ti, a mí también me gusta muchísimo. Es una ópera que pienso que es de programación obligatoria en un teatro de primer nivel. Bueno, pues esa ausencia de respuesta normalmente siempre significa alguna cosa.
los periodistas siempre decimos que ni confirmo ni desmiento, quiere decir que sí. Pero en fin, So no probably diremos más de lo que ha dicho el the answer maestro. is probably yes, but we are not allowed to say anything. Pero sí que le quiero preguntar, ¿es la primera vez que hace Tristán? Is it the first time you are first going time? to conduct Tristan? Yeah, this summer will be my first Tristan. I was supposed to do it during the pandemic, but it also got cancelled. Efectivamente será la primera vez porque también tenía previsto dirigirlo durante el periodo de pandemia, pero se canceló. Se But it's a canceló. piece I've lived with since first falling in love with music, and it was one of those pieces that I was planning in the future. You know, I always said when I'm old enough, and I'm 42 now, but I always said I would wait till I was 40. So I think it's perfect timing in Santa Fe now. I'm very happy. Pero es una obra de la que me enamoré desde el principio en cuanto entré en este mundo de la música y siempre quise hacerla, siempre decía la haré cuando sea más mayor. Ahora tengo 42 años y creo que una vez pasas los 40 ya es un momento adecuado para dirigirla. Y, por ejemplo, la Lady Macbeth de Shostakovich. I have all I could say is another masterpiece, and I do have plans of doing it somewhere, but unfortunately it's not here yet. But it's something I think, and Jesus would agree with me. It's a piece we would very much like to do here. It's very, again, a very important work, one of these huge landmark pieces. Es otra obra maestra, sin duda, y creo que estaré de acuerdo con Jesús en que es una de las obras también de referencia que hay que programar y espero hacerla pronto algún día. Yo quisiera volver a preguntar al director de escena, al señor Kriegenburg, sobre otra obra que creo que no se ha hecho nunca aquí, que es Die Soldaten de Zimmermann. Creo que es una obra muy importante que también sería necesario que se hiciera en Valencia. Y su producción ha sido muy celebrada en general. Creo que sobre todo por la habilidad de resolver escénicamente las diferentes acciones simultáneas que se producen. Me gustaría que hablara sobre esa producción. Yo solo he visto fotos que hay en internet. He's asking you about the production of Die Soldaten, Zimmermann, you did. He just has seen some pictures about it. He thinks that it's an important piece that should be also done here in a theater like this. What can you say about this production? It's very, very, very strong. It's hard to say, but it's a really painful opera. In the best way, painful opera. Es una obra muy dura y la calificaría de dolorosa, una ópera dolorosa realmente. When I heard it the first time, I got crazy because after the first accord, I already know I cannot do it. I don't know how to go with that music. Cuando la escuché por primera vez, tras el primer acorde, ya fue como una sensación tan fuerte que pensé que no podría llevar a escena algo tan potente. And it also was what the audience described after the first 10 seconds. We know, okay, now we have to go through something, and it will be hard, but somehow we enjoy it. And this was a great, great opera. Great Al production. cabo de los 10 segundos, el público empieza a entender que a pesar de la dureza es una cosa que gusta y que podrán disfrutar si llegan hasta el final. Es una gran ópera, en mi opinión. Se ha hecho ay, perdón. The stage here would be great for it. El escenario de aquí sería fantástico para hacerla. Sí, porque es grande. Sí, usted ha hecho también, lo he dicho antes, una producción del Anillo en la Staatsoper de Múnich. Eso es un auténtico reto para cualquier director de escena, porque son en realidad 4 obras que tienen el mismo
forman parte del mismo conjunto, es como una enorme obra en 4 representaciones y que ha tenido mucho éxito también. Me gustaría que me hablara de su enfoque de esa producción, que también conozco a través solo de fotos que he visto en Internet, porque se han hecho también muchas interpretaciones sobre el Anillo de Wagner, la interpretación social de Bernard Shaw, en fin, que es la que reinterpreta a Cheró en la producción de Bayreuth del año 76. Me gustaría conocer su impresión y su enfoque del Anillo de Wagner. I would like to talk a little bit about your Ring. You did a Ring, which means hard work, because we are talking about 4 titles in one. And there have been many interpretations of this production. Can you give us your impression about yours, please? Our main theme was, of course, if an opera house do Ring, this house tried to impress on all levels, with singer and with the stage design, and we thought actually we have to. We should try to bring back Wagner, bring back to a social experience. So we decide no video as our first decision, and actually not really stage design. Cuando un teatro de ópera programa la tetralogía es porque evidentemente busca impresionar a todos los niveles, a nivel musical, cantantes, dirección de escena. En el caso de mi producción, la primera decisión que tomamos fue no utilizar vídeos porque no pretendíamos, centrarnos en una época concreta. We decide we want to try to make the Ring to a social experience. So, for example, at the beginning, before the music started, the curtain was open, and when the audience got into the opera, the whole stage was full of people, technicians, the singers, a lot of extras, more than 100 people. Everybody can go on stage and have a cake and tea and coffee. And when in one moment someone stand up and all others stand up and paint each other a little bit blue and go in front of the stage and lay down and start to move, and they become the Rhine. And so the whole staging, all the different sets was built by people. And so it was this elitaire experience, this elitaire happening. Digamos que nuestro objetivo era que fuese una experiencia social. Reunir, por ejemplo, sobre el escenario a más de 100 personas, entre público, figurantes, todo tipo de personal implicado en la producción, y se les invitaba a moverse por el escenario y en un determinado momento se pintan algunos de azul y ir desarrollando un poco la producción sin que fuese nada elitista, sino más bien algo natural y social, una experiencia social. So we try to make this great music, this great story, as handmade as possible. Intentábamos que la música mostrase que esta historia era posible. I'm a carpenter, still. Yo soy un carpintero, no obstante. Quería preguntarle porque en realidad, como he dicho antes, no empezó a dirigir ópera hasta 2006. ¿Qué prefiere? ¿Dirigir teatro, dirigir ópera o depende de la obra? You started only staging opera in 2006. What do you prefer, staging plays or staging opera? I prefer to switch sides. I always enjoy, I always miss the other side. When I do an opera,
Me gusta alternar porque cuando estoy haciendo una cosa echo de menos la otra y viceversa. I miss the freedom what I have as a director, and when I do a play, I miss the emotional dimensions what I get in an opera. Echo de menos las emociones que implica cada una de las dos cosas cuando no lo estoy haciendo. Bueno, yo quisiera preguntarle también al maestro Gaffigan, que lleva ya tiempo trabajando con la orquesta y en el Palau de les Arts, su opinión sobre esta casa y sobre la orquesta y sobre el público y la ciudad. Now you have been working with this orchestra for some time. You know the theater, you know the city, you know the audience. What do you think about them? Well, I love the orchestra, and I don't say that lightly. I'm so impressed by how seriously they took this music of Wozzeck and also the concert recently. I love the city, I think, and the people have been great, very welcoming and open. La orquesta me ha impresionado mucho por la manera en que ha abordado Wozzeck con mucha seriedad, igual que el programa del concierto sinfónico que hicimos recientemente. La ciudad me gusta muchísimo y la gente me ha recibido de una manera muy cariñosa, muy abierta y me siento muy bien. Also, the staff here at the Opera House, whether it's stagehands, people doing costumes or makeup or lighting, they're very professional. Sí, Todo el personal de la casa es muy profesional, desde la iluminación, desde los técnicos, las personas que hacen maquillaje, vestuario, todo el mundo es de verdad de un nivel alto, muy profesional. So in the end, I have everything that I want here, but like we were talking about before, I want the public to trust that whatever we do is going to be outstanding. Así que tengo todo lo que necesito y lo que quiero. Solo nos falta, como hemos dicho antes, que el público confíe en nosotros y en lo que proponemos y que entiendan que siempre será algo que les va a gustar y que será de primer nivel. ¿Y cree el maestro Gaffigan que la pandemia ha influido en que se retraiga un poco el público de las salas de ópera y yo creo y de las salas de concierto en general, que parece que es un fenómeno que se ha producido? Do you think that because of the pandemic some audiences are not coming back to the theaters? Yeah, this is happening everywhere, and I don't think it's out of fear. A lot of people have gotten used to not going anymore, and this is very dangerous. Efectivamente, es un fenómeno que no solo ha pasado aquí, sino en todas partes. No es una cuestión ya de miedo, sino de costumbres. Se han acostumbrado a no venir y eso puede ser un problema. But like we experienced last night, it was a full house of young people it was one of the best audiences I've ever experienced because they were focused, they were enthusiastic, and they wanted to be there. Pero como tuvimos la oportunidad de ver ayer, la sala estaba llena, 1.300 personas, un público muy atento, muy entusiasta y que se notaba que querían estar ahí, escuchando. Bien, yo creo que sería el momento de dar la palabra al público, a quien quiera preguntar o sugerir o añadir alguna cosa. Si lo hay. Buenas tardes, maestro, señor Kriegenburg. Yo tengo una pregunta para el maestro y otra para el señor Kriegenburg. La para el maestro sería, es bien conocido que Alban Berg es discípulo de Arnold Schoenberg. Sin embargo, él llevaba muy a gala la influencia que tenía de Gustav Mahler. Me consta, por lo que usted y yo hemos hablado muchas veces, que usted es un gran mahleriano, además de bruckneriano. ¿Qué encuentra en la música de Wozzeck de Mahler? Es decir, ¿realmente hay influencia mahleriana en Wozzeck? ¿Va un poquito más allá? ¿Podemos considerar que es la continuación de la novena sinfonía de Mahler, por ejemplo? Esa sería la pregunta al maestro.
there is a big influence in Wozzeck about Mahler. What do you think exactly is this influence in? Can we say it was the next step after the Ninth Symphony of Mahler? Yeah. I think, first of all, the similarities between Mahler and Berg are extreme. Pienso efectivamente que hay muchas similitudes entre la música de Mahler y de Alban Berg. Like I mentioned before, they both look back and forward. Como he dicho antes, ambos hacen referencias a las formas anteriores y a las formas del futuro. Mahler was obsessed with the Ländler, this kind of rhythm and waltz and kind of cabaret or let's say klezmer music. Así como Mahler estaba influenciado por la música tipo cabaret, tipo clásica. Klezmer. O los Länder, sí. Ländler thing. But one of the most emotional parts of this opera is the last interlude we have in the orchestra, where it truly sounds like if Mahler was alive 10 more years, this is the way he would be writing music. Incluso hay un momento en la orquesta en la que da la sensación de que Mahler podría estar vivo porque vemos una parte muy significativa de su música. Muchas gracias, maestro. Y al señor Kriegenburg, usted viene de la escuela del teatro de la antigua República Democrática Alemana. Sin duda están los mejores directores de escena de Alemania, o muchos de ellos proceden de esa escuela. A mí me gustaría preguntarle si la producción esta que vamos a tener la ocasión de ver el jueves tiene influencias en cuanto que estamos ante un drama musical expresionista de todo lo que es el cine expresionista de los años 20. Es decir, si usted se ha visto influido a la hora de su diseño de Wozzeck de Fritz Lang o de Murnau, o simplemente es una apreciación mía. You are part of the German school of the most important people staging plays and operas. Do you think in your staging of Wozzeck there is something related to the Impressionism or in the cinema, or is it something that I see and I... The whole, especially the whole costume design is very influenced by Murnau, by the film. You also can feel when you see the setting on stage, the scenes connected, so deeply connected with the scenes, how much Alban Berg also influenced the film music of his time, so how we are connected. And of course, the whole time after the First World War was such an explosion of creativity and freedom, and of course we try to take some elements from Josh Gross or like you say, Murnau, or yeah. Efectivamente, creo que en su momento Alban Berg se inspiró en todo lo que se intentaba expresar en esa época después de la Primera Guerra Mundial, todo lo que era creatividad, emoción. Era un momento de gran libertad y por tanto sí que se influenció de lo que era el cine en aquel momento. Creo que era expresionismo, ¿no? Sí. Perdón. Sí.
Okay, so when we first have contact with music, we are young, and our first memories go to the melody. In that case, it's important the libretto is not so important because we go with the melody. But when we arrive to the 20th century, then things change. Librettos become more difficult, and we tend to make a bigger effort to understand what is happening on stage. And what happens then with music? Does the way of working change between staging and music in this new period of music, or is it the same way of working? Well, first of all, I think you've mentioned two very important things. Of when you're a child, you learn these melodies, you remember these first melodies. And even in a complex work like Wozzeck, there are these melodies that Marie sings to her child, and it's actually a very simple song. Ha mencionado dos cosas que son muy importantes, que cuando somos niños y escuchamos música solemos irnos efectivamente con la melodía, pero es que existe esa melodía también en Wozzeck. Cuando Marie canta están esas melodías. And the libretto, this particular libretto, is quite a simple story, actually. And I think, if anything, the difference of something like Così fan tutte and Wozzeck is that there's so many layers of emotions happening within the libretto and the orchestra that it's a different way of listening. Efectivamente, el libreto aquí también es muy simple. Lo que cambia, digamos, es que podríamos diferenciar tres niveles distintos de emociones, y en ese sentido es distinto escuchar ese tipo de música. And I think the beautiful thing about this music is we don't have to pretend we understand it. You just have to be there and pay attention to the drama, and everything else will unfold. Y creo que lo interesante es que no tenemos que pretender que estamos entendiendo lo que está pasando. Lo único que hay que hacer es sentarse y disfrutar escuchando lo que está pasando. I think Berg does such a brilliant idea of playing with the audience member, the listener. He teases you with tonality that we know and that we love, and he gives it to us, and the sun shines in that moment, and then he'll bring us to a deep, dark nightmare in the next moment. Creo que Alban Berg es muy hábil y brillante en su manera de jugar con el público, porque pasa a lo mejor de una tonalidad al siguiente momento llevarte a la parte más oscura y más triste del drama, y sabe cómo hacerlo. But lastly, I'd like to say about this, it is different, but I find both the music of Figaro or Così and Berg just as beautiful. But what I think of, it's like if you hear a rock concert or you hear a pop band, when you walk into the theater or the auditorium or in the stadium, it's very loud. It's a very loud sound you're hearing. When you walk into a concert hall or an opera house, it's softer than you are used to. So it takes our ears a moment to adjust to the world of an opera or to a concert, just as it does when you jump into a very loud rock concert. But this world of Wozzeck is just very different than the world of Puccini and Mozart, and it takes our ears a second to adjust, but once we're there and focused, it's just as pleasurable as something like Tosca. Efectivamente es diferente la dirección y el acercamiento a esta música, pero igual que ocurre, por ejemplo, con el público cuando va a un concierto de rock o de pop, cuando entras al principio es música muy fuerte y necesitas unos minutos para adecuarte a ese volumen en la música. En la ópera es mucho menos fuerte. Y cuando entras a escuchar un Nozze di Figaro o cuando escuchas un Wozzeck, te tomas unos minutos para entrar en el nivel y el tipo de música que estás escuchando.
Yo solo quisiera decir una cosa en relación con lo que ha dicho el señor López Jamar. Es que yo creo que hay un fenómeno que pasa en Wagner, o que empieza a pasar en Wagner, y sobre todo pasa en Wagner, que es que la música dice más, a veces dice muchas más cosas que el texto. Y eso es muy singular, y eso es un fenómeno que inaugura otra manera de hacer la ópera, me parece a mí. According to him, when you play Wagner, the music says much more than the text sometimes. And this is something happening. ¿Alguna cosa? Ah, sí. Okay, so how do you approach the idea of trying to show this depth in the degradation of the problem? How can you show this when you play with the orchestra and you conduct them? How do you manage to show what the things are happening on stage? How do you approach this Well, idea? I think first of all, Berg has left us an amazing roadmap to follow. Creo que el compositor nos ha dejado una hoja de ruta muy clara que hay que seguir. Extreme details in many levels. Detalles muy particulares a distintos niveles. So my job is to decipher these things almost scientifically, put them together, and then back up. Así que mi trabajo consiste en poner eso en los distintos niveles y en algún momento retraerme de esa idea. And just like these incredible impressionistic paintings, if you look close, it looks like a disaster. But when you back up, you see the beauty. Es como un poco la pintura impresionista. Si la ves muy de cerca, parece un poco caótico todo, pero si te vas unos metros hacia atrás, puedes ver la belleza. And you know, preparing for something like this, you can't listen to this music for fun. You know, you don't turn on Wozzeck at a dinner party at your house. Y luego tener muy claro que esta música no se suele escuchar simplemente por pasar el rato. No vas a una fiesta y te pones a escuchar Wozzeck, evidentemente. That's not what this is about. This is like being at a great performance, a play, a great cinema, and experiencing something. So we can't look at it like we look at La Bohème, for example. En este caso vas al teatro o al cine, en este caso a la ópera, a ver una obra grande que quieres experimentar sensaciones. Así que no podemos enfocarla como enfocaríamos la Bohème, por ejemplo. And I just think the preparation of preparing these deep emotions, and for me it's so much fun because it's playing detective and it's figuring out what Berg wanted and why he wrote everything he did. Because in fact, it's all there for a reason. It's mapped out so well. We just can't abuse it. We can't, it's sort of like, you made an amazing reference, like driving a great car. And if you let it go out of control, you need to know how to control this beast.
para mí es muy divertido porque es un poco como una labor de detective, ir encajando las piezas y ir viendo por qué Alban Berg puso esto aquí y para qué, buscar un significado. Es un poco, como ha dicho antes, conducir un coche sin que se descontrole. Tienes que tener siempre el control de cómo dirigirlo. And I think the more information you share with the orchestra, what line is important. I don't know if many of you know this, but Berg also has the Hauptstimme and the Nebenstimme. These, or let's say the first principal voice and the neighbor or the secondary voice. He writes it so clear, even though the music is so complex on the paper, he maps out which musicians are playing the most important line, so you know. También creo que es fundamental que haya una buena comunicación con la orquesta, porque no sé si lo sabéis, pero Alban Berg escribe a distintos niveles la voz, pero está muy claro todo puesto ahí y simplemente hay que hacerlo y hacerlo bien. And it's my job in the end to just be like a scientist, like a surgeon, but with a heart, with a soul. Así que mi trabajo es ese, es ser un científico, ser también un cirujano, pero poniendo obviamente la parte del corazón. Sí. Un segundo. He would like to thank you and to congratulate you because he was yesterday seeing the performance. Rosalía. So I think yesterday was the confirmation that young people are interested in this music, because people arrived listening to Tangana, Rosalia on their mobiles, but when they entered the hall, they were listening to Wozzeck, and at the end, they stayed there listening also to the music that the DJ had prepared for them. Yeah. Can we hire him? Yes. ¿Podemos contratarte? Sí. Yeah. We'll pay you well. No, but yeah, please. This is the first question from Maestro Cafigan. Did you have any difficulties with the orchestra? And did you change the schedule of rehearsals somehow compared to a classical opera? Yes, it's a great question. And first of all, we did more rehearsals than we would for something like Macbeth or La Bohème. Lo primero es que hicimos más ensayos de los que normalmente hacemos para una Macbeth o una Bohème. Even sometimes separating the sections of the orchestra and just having a rehearsal with the woodwinds and a rehearsal with just the brass and just the strings. Incluso hicimos ensayos parciales por secciones para que fuesen más específicos. And even some musicians got together within their own section to do work prior to the first rehearsal or within the rehearsal process. Incluso algunos tuvieron que hacer trabajo previo para preparar esos parciales de determinadas secciones. And I'm not going to lie, it is difficult. And the musicians, even though this is one of the best orchestras, it was challenging for them and more shocking. The language was shocking to them. But as soon as they got involved and started listening and reacting, we all felt the momentum.
no voy a engañaros, para los músicos al principio era como sorprendente, diferente, pero conforme iban entrando y desarrollando y conociendo esa música, era mucho más fácil para todos trabajar juntos. But all my colleagues, I would say most of my colleagues and musician friends would agree the best place to experience Wozzeck is not in the pit playing, it's not my role as a conductor, it's not singing Wozzeck, it's in the audience. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que lo más importante no es lo que está pasando en el foso ni lo que está pasando sobre el escenario, sino la reacción que obtenemos del público. Okay, so this question is for Andreas. He would like to ask about the water. It's an element that seems to be difficult to put on stage. It's a big lake during the whole performance, so did you have problems to introduce this element? No, actually, because for the sound is water great. Every musician say, yeah, do the stage with water and it sounds great. But it's not so important for the sound. This is one great thing with Wozzeck is you cannot be sure what you will get in the next moment. When you have Mozart or Puccini, you know it is quite comfortable to listen because we will sing beautifully, happy songs, melancholic, sad arias. But here in Wozzeck you have spoken words, you have screaming, you have beautiful moments of beautiful bel canto moments, but you never know what will be happening in the next 5 minutes or next 10 seconds. En este caso, la música, todo el mundo estuvo de acuerdo desde el principio en introducirla, sonaba bien, no nos representaba ningún problema. Es cierto que es muy distinto un elemento así en una música como Puccini o Mozart, donde más o menos la música siempre hay una cierta melodía, ya sea una canción triste, una canción alegre, pero hay una belleza. En Wozzeck, en cambio, no sabes exactamente qué es lo que viene después, porque puede ser un grito, puede ser un momento atonal, puede ser un texto que se expresa, y digamos que ese elemento ayuda en estos cambios. For us, the water have two levels. In the scene, the water shows the world this is always cold and uncomfortable and everyone is wet and it's raining all the time, so this is not really to enjoy. But on the other level, when the curtains opens, the first sound that the audience hear is the drop of water. So you're sitting in opera and you're expecting something very artificial and you hear water drops falling into the water, and this opens in the first moment opens already in a direction to get sensual to sounds and get open to be surprised. And also when all the steps make this beautiful natural sounds connected with the music. En este caso, el agua existe porque lo que intenta mostrar es que estamos en un sitio incómodo, desagradable, donde siempre está lloviendo, y por tanto nadie está cómodo con eso, pero al mismo tiempo también la primera vez cuando se levanta el telón, lo primero que se oye son unas gotas de agua, y eso ya predispone al público a escuchar algo que no es artificial, sino que es natural, y a prestar atención a los sonidos que van a ir ocurriendo a continuación. And in some scenes we really need use the water as an additional instrument. So the steps, the sound of the water have a special rhythm who is connected to the music.
Y de hecho en determinadas escenas el agua, el sonido que produce el agua es incluso otro instrumento más que se añade a la orquesta. Okay, for the people that we were not lucky to be under 28 yesterday, so we couldn't come here, but we are coming, of course, to see the opera. Could you tell me, according to you, which is one of the scenes that I should look at it attentively because it's special? The scene between the beginning and the last moment. No, El principio y el final. It's a very short opera, actually. Desde el principio hasta el final, todo. So, I mean, for me, maybe it's kitsch, maybe it's to say this, but the very ending, the last 5 minutes, is the orchestra interlude and the final scene. It's hard for me to even talk about without getting. Yeah, it's too much. Quizás suene un poco quis decir esto, pero para mí el momento más emotivo es el interludio final de la orquesta, los 5 últimos minutos. Me resulta hasta difícil hablar de eso, de la emoción que me produce escucharlo. And I think Berg knew that very well. Y estoy seguro de que Berg sabía eso perfectamente. Vale, voy a hacerle esta primero, ¿vale? ¿Te parece? I was lucky to be yesterday in the hall, so I could see the performance. I don't want to make spoiler to the rest of the people, but it's an opera that when you get out, you are really impressed about what you have seen. And I would like to ask how was the work with the singers, because it's hard for the singers. I can start. It is very hard for the singers and emotionally taxing. Es efectivamente muy difícil para los cantantes y emocionalmente muy exigente. There's 4 different ways of making sound on the stage. Hay 4 formas de mostrar el sonido en el escenario, There's singing, con el canto, correct pitches, con el registro correcto, and correct rhythms. ritmos correctos. There's speaking, También están el texto cuando hablan. there's Sprechstimme, there's kind of speaking, singing, Es como un texto cantado. and then there's half voice singing. Y después un canto a media voz. And besides this new vocabulary, learning and memorizing this music is so difficult, especially without a prompter, someone to help them besides me. Memorizar y aprenderse todas estas diferencias es muy difícil y si no tienen un monitor en el que pueden ver las indicaciones, aparte de mi ayuda. And I would say we had an amazing musical staff
together. I had a great assistant, 2 great pianists, and a genius director who was around with us during the process. Por suerte, durante todo el proceso he podido contar no solo con un asistente musical, sino también con 2 buenísimos pianistas y con un director de escena que es un genio en ese ámbito. And the thing in the end is sometimes we get so hung up with being perfect and doing everything right that we lose the big picture. And that's what I love about having the director here to say, okay, this is right musically, but now this is what needs to happen. And I think Andreas could comment, we had very intelligent people on the stage. And I mean, Peter Mattei and Eva Maria Westbrook and Andreas and Franz and all of these people come with their own preparation and then they have to adjust to a new production. And I found them to be really collaborative and interested. Normalmente, cuando te pones a dirigir una obra como estas, a veces te obsesionas tanto porque lo hagas bien y que sea perfecto, que te olvidas un poco de adecuarte a la escena. Para eso está Andreas, que en cada momento me decía, no, pero aquí lo que tienen que entender es esto. Entonces, creo que hemos tenido la suerte los 2 de tener un cast de cantantes muy inteligentes que vienen con su preparación previa y que luego se tienen que adaptar a nuestras exigencias y nuestras demandas. We challenge for a singer who do Wozzeck is the way he have to go. Because singing is, everything is control. You have to control your voice, you have to control the connection with an orchestra. You have to be very disciplined. But this role of Wozzeck brings you to the point where you have to lose the control. You start as a singer and you end as a screaming human. And this makes it special and this scares so many singers. And it's true to be scared for this role because in the end you experience, now I'm not a singer anymore. I cannot hide myself behind this control. I really have to scream full of pain. En mi opinión, la diferencia de cantar Wozzeck respecto a cualquier otras veces que cantas es que en este caso empiezas controlando, pero la música te lleva a un punto en el que pierdes todo el control y acabas gritando, dejas de ser un ser humano y eso efectivamente asusta a los cantantes y no es nada fácil de expresar cantando. Un poquito más alto, que no se oye. Okay, this is a question for Andreas. We can see kind of different levels in the way people are dressed and the makeup. The main characters, like the child and Wozzeck, are not represented in the same way than the rest of the characters. Did you inspire in something special to do this? Or? Yeah, as I said before, we see the world through Wozzeck's eyes. So only his son and his love, his wife Marie, look like humans. All the others, all the other people around him scares him. His soul is tortured by fear, and so we don't see the world how it is. We experience the world how he sees the world. Como he dicho antes. Vemos la historia a través de ese sueño, esa pesadilla que está viviendo Wozzeck
y por tanto las dos únicas personas que son como él las imagina son su hijo y su mujer. El resto son esos miedos y esas angustias que él tiene, por eso se representan así. Yes, you can see it in this one little moment how much Wozzeck enjoyed to be a family. This little moment, our family picture when he have his son on the arm, and almost the only peaceful moment in the whole opera, and this is what he wished to become, a simple, normal life with his family. Vemos un momento muy concreto en el que se representa a la familia de Wozzeck, que él con su hijo y con su mujer. Es un momento muy sencillo, pero es un poco el objetivo, lo que él quisiera tener en su vida, eso y nada más. Okay, he wants to add what you explained, that yesterday some of the young children that were there were asking, oh, this character looks like the one in the Addams Family. So they connected this to normal situations they see nowadays. Nice. Yes. Bien, no sé si no hay ninguna otra aportación, yo quisiera agradecer las importantes aportaciones que han tenido tanto el director musical como el director de escena. Thank you very much for your important contribution today. El trabajo estupendo de la traductora Gracias. y su asistencia y sus inteligentes preguntas y aportaciones. Espero que disfrutemos todos de Wozzeck. Muchas gracias. Thank you. Gracias. 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 Thank you.